Muy posible alguna vez has escuchado el comentario de que una persona está sobrecualificada, es decir, que posee exceso de educación para un empleo en específico. Personalmente asumía que era un concepto laico, sin ninguna definición objetiva y menos aún estudiada. Sin embargo, existe un campo de estudio que investiga el impacto de la sobreeducación en la productividad del trabajo. Este campo de investigación estudia la relación de la sobreeducación, o lo que llamamos sobrecualificado, y la productividad laboral. A nivel personal, por mucho tiempo asumí la posición de que mientras más educación poseen los miembros de una sociedad, esta debería ser más productiva. Pues no necesariamente. Desde 1973, la tasa de crecimiento de la productividad de la economía estadounidense ha disminuido notablemente, a pesar del rápido aumento del nivel educativo de los trabajadores estadounidenses durante el mismo periodo. Dicho de otro modo, desde 1973, más personas han obtenido credenciales académicos, pero a la misma vez la productividad de estos empleados con título académico ha disminuido. ¿A qué se debe esto? Durante este año he leído varios libros que exploran diferentes aspectos educativos y me he encontrado con reclamos que exponen argumentos similares. Por ejemplo, Neil Postman en su libro The End of Education afirma que hay pocas pruebas de que la productividad de la economía de un país esté relacionada con la calidad de su educación. Muy similar, Nassim Taleb expone que tenemos pruebas de que colectivamente la sociedad no avanza en relación a la educación organizada, sino al revés. El nivel de educación formal de un país es el resultado de la riqueza de ese país. En otras palabras, mientras más rico es un país, más educados son sus ciudadanos. Pero claro está, esto se debe porque estos poseen el dinero para costear estudios universitarios. Pero el hecho de que un país tenga buenas instituciones académicas no necesariamente implica que dicho país se volverá rico. Sin embargo, el autor que se ha especializado en este tema de la sobreeducación es Henry Levin. Levin ha estudiado por varias décadas el impacto económico de la sobreeducación en la sociedad. El autor expone que la asunción de que la educación conlleva a que una sociedad sea más productiva se inicia con los escritos de Gary Becker en el 1964. En su libro expone la teoría titulada Teoría del Capital Humano. Según la teoría del capital humano, la educación desarrolla habilidades, capital humano, que hacen que los empleados sean más productivos en sus trabajos. A pesar de esto, los estudios por Henry Levin y otros estudiosos aseguran lo contrario. La distribución de escolaridad entre los trabajadores estadounidenses se ha hecho más equitativa desde los periodos de la Segunda Guerra Mundial, mientras que la distribución de los ingresos se ha hecho más desigual. Es decir, cada vez la ciudadanía se hace más competente en términos de destreza y conocimientos para un trabajo, pero a la misma vez los ingresos de dichos empleos se distribuyen de manera desigual. No obstante, esto no es algo novedoso para muchos. La idea principal de este vídeo es que no solamente el credencial académico fracasa en garantizar un sueldo mayor, sino que puede inclusive conllevar a que el empleado esté más insatisfecho con su propio empleo. En el estudio por Henry Levin, a través de cuestionarios, recolectó datos sobre las características de distintos trabajadores, por ejemplo, edad, género, nivel de educación y su satisfacción sobre su empleo. Levin encontró que el hallazgo más fuerte y consistente es que los trabajadores con mayor excedente de escolaridad estaban menos satisfechos con su trabajo e indicaban una mayor intención de cambiar de empleo. La razón para esto, según Levin, es que los trabajadores con más estudios de lo que requiere su empleo podrían ser menos productivos porque su trabajo no está a la altura de sus expectativas. Investigaciones anteriores han demostrado que las expectativas no cumplidas pueden hacer que los trabajadores estén menos satisfechos y sean menos productivos en sus trabajos. Y segundo, los trabajadores sobreeducados también podrían ser menos productivos porque no pueden utilizar plenamente las habilidades y capacidades que aportan a sus puestos de trabajo. Sin embargo, el aspecto positivo es que los empleados con sobreeducación se adaptan mejor al cambio tecnológico y a las situaciones adversas. A nivel individual es nuestra responsabilidad de ser consciente a la hora de escoger una rama de estudios a nivel universitario, de no solamente obtener una educación formal en aquello que nos interesa o nos apasione, sino en destreza y conocimiento que el mundo laboral y económico exalte y recompense justamente.